Buen día y bienvenidos a Crónicas de una mente inquieta, mis queridos divergentes. En el episodio anterior les conté que esta serie trataría de una recapitulación del último año, el año en que dejé el tabaco. El año en que finalmente, después de mucho tiempo, pude liberarme de las garras de un horrible vicio y también del acecho constante de una depresión severa. Pero mientras organizaba los capítulos me di cuenta que no sería una historia completa, porque lo que me llevó a dejar de fumar no fue o no empezó el día en que yo apagué el último cigarro, que fue, por cierto, el 10 de julio, bueno, entre el 9 y 10 de julio, que es cuando nació Tesla. Ni siquiera empezó el año previo. En realidad comenzó mucho antes. Aunque ya llevaba varios años queriendo dejar de fumar, la realidad es que me lo tomé en serio en el 2020. O sea, justo cuando empezó la pandemia aquí en México, que fue en marzo del 2020. Cuando el mundo nos obligó a detenernos y al menos a mí o en mi caso me obligó a mirar hacia adentro. Pero hoy no nos vamos a regresar hasta la pandemia. Hay un capítulo que me amerita este espacio y nos vamos a situar en el 2023. Hoy puedo mirar hacia atrás y reconocer 3 acontecimientos que marcaron ese año. Y no parecen estar relacionados entre sí, pero con el tiempo me di cuenta que los 3 vienen de la misma raíz y que la verdad me han ayudado mucho a afrontar lo que se ha venido. El primero ocurrió el 10 de abril del 2023, cuando cumplí 35 años. Hola, mi nombre es Sandra Posado y siento que muchas personas no me conocen, o sea, porque carezco de ciertas habilidades sociales, soy un poco extraña, desde chiquita siento o he sentido que no encajo, a lo mejor tengo esta forma de pensar un poco diferente, entonces como que muchas veces creo que me fui cubriendo, poniendo un caparazón. Ese día subí mi primer video de TikTok y los que han visto esos videos saben que no lo hice con el objetivo, porque es muy evidente, de tener seguidores o hacerme creadora de contenido. En realidad lo hice porque necesitaba poner en palabras todo el caos que acontecía aquí adentro. Para mí era una forma de entenderme y de combatir el constante acecho de la depresión y la ansiedad. Y también enfrentar poco a poco uno de mis mayores miedos: mostrarme tal cual soy y aprender a comunicar lo que pienso. Cabe mencionar que el 10 de julio de ese año también había dejado de fumar y esa vez lo logré sostener como 9 meses. El segundo acontecimiento llegó unos meses después, el 28 de agosto, si no me equivoco, cuando estalló el primer paro estudiantil en la historia de la universidad. Inició en el Instituto de Artes, por eso me caen muy bien los artistas, y semanas después estalló en los demás institutos, incluyendo en el que yo laboro. Y sinceramente ese movimiento tuvo un profundo impacto en mí. La verdad es que la juventud que tuvo las agallas para alzar la voz logró sacudirme y a cuestionarme muchas de mis certezas. Y también nosotros tomar en cuenta que no tenemos la verdad absoluta y que hay muchas cosas que sí tenemos que cambiar, que hay muchas cosas que se han normalizado y que no están bien, que vivimos. Y de alguna manera también me devolvió la claridad que había perdido hace mucho. Está difícil, está muy difícil la situación, pero bueno, yo estoy con los alumnos y siempre voy a estar con los alumnos porque son los más vulnerables y nosotros somos los responsables de su formación y de su educación y de guiarlos. Y pues si no hemos sabido hacerlo bien, hay que reconocerlo y hay que tratar de mejorar. Pero más adelante hablaremos con más calma de ese momento porque la verdad es que amerita su espacio propio. Hoy solo quiero que lo tengan presente como una de las piezas clave porque ese evento histórico me obligó a salir de mi entorno y conectar con algo mucho más grande. Conocer la residencia fue el tercer acontecimiento. Poco después de asistir a la inauguración de la residencia, comencé un voluntariado con Resident que duraría casi un año. En ese momento no dimensionaba que ese espacio y las experiencias de ese momento en mi vida se iban a convertir en un impulso para el proceso de mi transformación. Pero bueno, el episodio de hoy no se trata de cómo dejé de fumar, ni únicamente de la residencia. Trata de algo mucho más grande: la vitalidad de los espacios de regeneración comunitaria en nuestras ciudades. Es el lugar donde el arte, la cultura, la participación ciudadana, la creatividad, la sustentabilidad y el encuentro dejan de ser contextos abstractos para convertirse en experiencias que transforman vidas. Y quiero hablar de esto porque si alguna vez se han sentido como yo, atrapados, agotados, sin esperanza, con la sensación de que ya nada puede cambiar, quiero que sepan algo que a mí me costó varios años creer y comprender. La transformación sí es posible. No es fácil, pero sí es realizable. Pero no nos transformamos solos. La transformación se teje en comunidad.
Gran parte de mi transformación comenzó cuando encontré un lugar donde pude volver a creer en los demás y en mí misma. Y ese lugar fue la residencia. Sí, la misma que este 2 de agosto se despide de nuestra ciudad después de 3 años. ¿Por qué? Porque la vida es injusta. Así que sin más preámbulo, comencemos la narrativa del episodio de hoy. La sacudida que al menos en mí provocó el paro estudiantil me dejó reflexionando sobre una frase muy famosa de Carl Jung. Si hay algo que quisiéramos cambiar de los jóvenes, primero deberíamos examinar si no es algo que deberíamos cambiar en nosotros mismos. Esa frase me incomodó profundamente, porque resultaba muy fácil señalar todo lo que estaba mal con el paro estudiantil y las exigencias de los jóvenes. Y sí, había algunas cosas que cuestionar, pero mi análisis siempre fue: están respondiendo a una etapa crucial de su desarrollo y demostrando que no solo han adquirido su propio criterio, sino que lo ejercen para hacer demandas legítimas y además se saben organizar. Cuando vives en una sociedad como la que vivimos, siempre que veas a un joven alzar la voz, es algo que nos tiene que llenar de orgullo, no de miedo ni de rechazo, que tenemos que ver como una oportunidad para nosotros guiar a esos jóvenes, porque están demostrando que tienen esas ganas de un cambio, que tienen esas ganas, ese hartazgo, que no están dispuestos a aceptar algo con lo que no se sienten bien, aunque para nosotros ya como adultos más adoctrinados creamos que eso es lo que tiene que ser y que la gente, no sé, como que no siente que merezcamos más. Entonces, critica al que exige. A mí la verdad me da mucho, pero mucho gusto cuando los jóvenes alzan la voz y exigen rendición de cuentas a las autoridades. Eso siempre me llena de esperanza. Cabe mencionar que en aquel entonces, pese a la opinión de la mayoría de los ciudadanos pachuqueños o hidalguenses, yo tenía una percepción bastante positiva de mi institución. Desafortunadamente, varias de las acciones de algunos miembros de la comunidad me hicieron cuestionarme muchas cosas. Después de escuchar las demandas de los jóvenes en las varias mesas de diálogo que se transmitieron en redes, yo también me percaté de la enorme distancia entre el discurso institucional y la realidad. Se habla de ética, transparencia, honestidad, inclusión, humanismo, respeto, salud mental, innovación educativa, pero muchas veces eso no logra transferirse a nuestra vida cotidiana. Con el tiempo he dejado de pensar que eso responde a una mala voluntad. Hoy creo que somos el reflejo de un sistema profundamente desgastado. Un sistema donde la capacitación suele ser insuficiente, el desarrollo profesional recibe muy poco acompañamiento y apoyo, y la crisis de la salud mental derivada de nuestra triste realidad, no solo aquí en México, sino de todo lo que está aconteciendo alrededor del mundo, atraviesa a todos los estudiantes, docentes, administrativos y directivos por igual. Pero en fin, me hice una pregunta que terminó cambiando, moviendo muchas cosas. ¿Y yo? ¿Qué hay de mí en todo este desmadre? Si realmente quiero contribuir a la mejora de la educación, al menos la educación superior en nuestro país, en la formación del futuro de México, ¿qué necesito transformar primero en mí? Y la respuesta no fue sencilla. Sinceramente, hasta hoy sigo teniendo mucha culpa, mucha vergüenza por todos los estudiantes a los que les he fallado. Cumplo con mis clases, diseño mis materiales, evalúo rigurosamente, cumplo con todo lo administrativo, pero nunca desarrollé lo que hoy considero lo más esencial: la capacidad de conectar profundamente con mis estudiantes. En fin, he entendido que la mayoría, la verdad, estamos en piloto automático, tratando de sobrevivir. Y sin darnos cuenta, replicamos muchas de las malas dinámicas que nosotros mismos criticamos, porque estamos agotados, porque llevamos demasiado tiempo sobreviviendo, y cuando uno se enfoca en sobrevivir, pues muere la creatividad. Dejamos de cuestionarnos, dejamos de crear, dejamos de innovar, simplemente empezamos a repetir. Además, quiero que recuerden que en ese punto, en el 2023, yo aún ni siquiera recibía un diagnóstico y sinceramente no creo que sea la única docente en el país con un diagnóstico, bueno, una condición de trastorno de ansiedad generalizada, trastorno bipolar, autismo o alguna otra cuestión de salud mental. Y bueno, en aquel entonces entendí que no bastaba con leer más libros o hacer más cursos, ni siquiera bastaba con ir a terapia. Necesitaba romper mi burbuja, salir de mi entorno. Necesitaba conocer personas distintas, escuchar otras conversaciones, acceder a espacios donde todavía se estuvieran haciendo preguntas. Espacios abiertos al diálogo y no a silenciar o evadir los retos. Porque empecé a comprender algo que hoy considero una de las lecciones más valiosas en los últimos años. Las personas somos sistemas, que vivimos dentro de otros sistemas. Y así como hay entornos que potencian lo mejor de nosotros, hay otros que poco a poco nos desgastan, apagan nuestra chispa y nos terminan volviendo obsoletos.
Y me di cuenta que durante mucho tiempo yo habité contextos donde predominaba mucho el miedo, el conflicto, la intolerancia, el cansancio, el pesimismo, la falta de empatía, la falta de humanismo. En fin, un ambiente muy arcaico y hostil, así como suelen ser muchos aquí en Pachuca, tristemente, debo decir. Y ese desgaste empezó a vivir dentro de mí, a vivir y a crecer dentro de mí. Simplemente no había manera de construir la mejor versión de mí misma, porque para empezar ya me había perdido, porque en esos entornos pierdes tu identidad. Entonces yo ya me había perdido. Ahora podría entenderlo un poco por el autismo, había imitado y normalizado los comportamientos, y pues la verdad es que estando en el mismo entorno no puedes cambiar. Cambiar también significa cambiar de entorno. No necesariamente dejarlo, pero abrirte a otros espacios. Y empecé por hacerme una pregunta muy sencilla. ¿Con qué tipo de personas quiero compartir mi vida y qué tipo de entornos quiero habitar? Mientras buscaba respuestas, comencé a recordar partes de mí que había olvidado. Recordé cuánto me gustaba caminar por la ciudad, tomar fotografías, conocer personas, conversar por horas, reír, crear comunidad. Y un día estaba en las redes, estaba en Facebook, y de repente me apareció un anuncio. Y la verdad es que no recuerdo con exactitud qué decía, pero sí recuerdo lo que sentí. O sea, me hizo sentir como fue como una invitación. Si me permiten incluso exagerar, yo diría que fue incluso un llamado. Era la inauguración de la residencia. Y fíjense que a mí se me había olvidado completamente, o sea, vi el anuncio, me llamó mucho la atención, detonó algo en mí, por eso les digo que sentí un llamado, fue así como que, ok, esto suena muy interesante, pero se me olvidó, o sea, no recuerdo en qué momento lo vi, se me olvidó, se fue de mi mente, y llegó el día de la inauguración y yo ni por aquí me pasaba. Y ese día, la verdad es que pues yo todavía creo que estaba luchando un poco con la depresión y todo. Recuerdo que me dormí, que no me había estado sintiendo como muy con buen ánimo, y me quedé dormida en la tarde. Y de repente tomé conciencia como si me hubieran despertado. Por eso para mí es muy especial. Y mi primer pensamiento fue así de, hoy es la inauguración. Y ya rápido agarré mi celular, busqué, porque le había tomado captura de pantalla, busqué la imagen y fue así, ¿a qué hora es? A las 5. Y yo, son las 5, o sea, ya empezó, ¿no? O sea, ya no llegué. Y después dije, bueno, pero puedo llegar al final, o sea, el chiste es salir, o sea, si ya me desperté, voy a ir, ¿no? Entonces, recuerdo que sí tenía mucha flojera, recuerdo que incluso dije, no quiero ir, no quiero salir, pero algo dentro de mí fue así de, sal, necesitas hacerlo. Y bueno, ese día fui a la inauguración de la residencia. Y qué bueno que fui, porque desde que llegué, o sea, sentí una energía muy especial. No fue de una persona en particular, fueron pues, la energía de todas las personas, el ambiente, la conversación. Fue sentir, después de mucho tiempo, que había encontrado un grupo de personas que todavía creían en el cambio y que todavía, pues sí, que les interesaba hacer algo para transformar su entorno. Exactamente lo que yo necesitaba. Con el tiempo entendí que la residencia no nada más era un espacio físico. Si tuviera que definirla, diría que es un espacio autónomo, creativo, multidisciplinario, un punto de encuentro donde personas diversas comparten conocimientos, expresan inquietudes, impulsan la creatividad, reconstruyen su identidad, generan proyectos culturales, sociales, artísticos, urbanos y sustentables. Pero si alguien me cuestionara hoy, así, ¿qué es la residencia para ti? Podría dar una respuesta más sencilla y simplemente decir que fue el espacio que me brindó esperanza y que me permitió creer en los demás y sobre todo empezar a creer en mí otra vez. Because of this club, I think that I gave myself a chance to come out of my shell. Yeah, to come out into the world. Donde descubrí que la regeneración comunitaria no es solamente un concepto, en realidad es una práctica cotidiana. Es ocupar un lugar que nos corresponde como ciudadanos. Es sentarse a escuchar a alguien que piensa distinto, no con el fin de debatir, sino comprender. Es colaborar con personas que jamás hubieras conocido en otro contexto. Es aprender que la ciudadanía también se construye, que la participación también se aprende, que la comunidad no aparece por arte de magia. Hay que cultivarla. Desde aquel día, primero como asistente y después como voluntaria, empecé a descubrir mundos completamente nuevos para mí. Y sobre todo aprendí algo que terminó cambiando mi manera de entender la transformación personal. Durante muchos años pensé que cambiar dependía de nosotros mismos y nuestra fuerza de voluntad.
Hoy sé que también depende de los espacios que habitamos, de las conversaciones que sostenemos, de las personas con las que decidimos caminar. No nos transformamos solos, necesitamos comunidades que nos desafíen, que nos inspiren, que nos recuerden quiénes podemos llegar a ser cuando dejamos de sobrevivir y empezamos poco a poco a vivir otra vez. Hoy, con mucha tristeza, me despido de la residencia como espacio físico. Y me duele porque no nada más es despedirse de un espacio que me permitió volver a conectar conmigo y con los demás. Pero creo que la mejor manera de honrar la residencia no es a través de la nostalgia, sino reconociendo todo lo que logró sembrar. Porque los espacios comunitarios no se miden nada más por el tiempo que logró sobrevivir, se miden por las personas que transforman, por las conversaciones que provocan, por las amistades que nacen, por los proyectos que echan raíces y continúan creciendo mucho después que las puertas se cierren. Y esa para mí es la verdadera herencia de la residencia. Hoy puedo decir que la residencia fue un espacio que me permitió ver más allá y darme cuenta de los entornos donde me había desarrollado. Reconocer con más claridad las injusticias, los abusos, las contradicciones y comprender que quedarse en la crítica no cambia nada. La transformación comienza cuando decidimos involucrarnos, cuando hacemos comunidad, cuando alzamos la voz, cuando actuamos con congruencia, cuando resistimos y cuando entendemos que defender nuestros derechos también implica comprometernos con los derechos y la dignidad de los demás. También me gustaría aprovechar para agradecerle a Resident el espacio que me brindó para desarrollar proyectos o eventos que hoy ocupan un lugar muy especial en mi corazón. Gracias por el Coffee Chat Club, que comenzó como un simple club para practicar inglés y terminó convirtiéndose en un espacio de conversación, de encuentro, de confianza y de comunidad. Y me da mucho gusto que el Coffee Chat Club haya logrado trascender más allá de mí y de la propia residencia. Hoy continúa gracias al enorme compromiso y cariño de Nadia, quien decidió darle continuidad. Así que cada lunes nos seguiremos reuniendo, conversando y aprendiendo y tejiendo comunidad. Hoy por fin me atrevo a decir que muchas de las personas que conocí ahí ya son amigos, amigas, amigues. Y eso demuestra que cuando la comunidad es auténtica, siempre encuentra la manera de seguir existiendo. También les quiero agradecer profundamente el que me hayan brindado el acompañamiento y apoyo para poder hablar de un tema que atraviesa profundamente mi vida y en la actualidad, la de muchas personas, la migración. Gracias por confiar en mí para llevar a cabo Historias que Migran. Hola, el próximo 20 de diciembre se llevará a cabo Historias que Migran. Estoy convencida de que es fundamental combatir los discursos de odio y miedo que se han popularizado por falta de información. Historias que Migran será un espacio de diálogo abierto y dinámicas guiadas con personas que llevan su historia más allá de las fronteras. Este evento es posible gracias a Resident Org, quienes nos abren las puertas de la residencia en Plaza Las María Luisas, en Revolución. Comprender los procesos migratorios no solamente es hablar de fronteras y desplazamientos, es hablar de identidad, de pertenencia, de duelo y de esperanza. Y de la enorme capacidad que tenemos los seres humanos para reconstruirnos una y otra vez. Gracias por compartir que esas historias merecen ser escuchadas. Y hace algún tiempo una amiga dijo una frase que me gustó mucho. Describió la residencia como un semillero de ciudadanía activa. Y yo creo que tiene toda la razón. Porque durante esos años no solo nacieron proyectos, nacieron amistades, colectivos, clubes, ideas, colaboraciones y muchas personas que hoy en día están creando muchos espacios por toda la ciudad. Para mí, ese es el legado de Resident y la residencia. No ocupar un único espacio en la ciudad, lograr que el rizoma se expanda a múltiples espacios. Y justamente por eso creo pertinente mencionar que este cierre también nos deja una enorme responsabilidad. Es muy fácil lamentar que un espacio comunitario desaparezca. Lo difícil es preguntarnos qué hicimos como ciudadanos para ayudar a sostenerlo. La comunidad no se construye sola, tampoco se sostiene sola. Necesita tiempo, trabajo, recursos y compromiso. Y personas dispuestas a cuidar aquello que consideran valioso. Si queremos ciudades más humanas, más participativas, más conscientes, también tenemos que aprender a cuidar los lugares que hacen eso posible. En el caso de Pachuca, por mencionar algunos, la Fundación Arturo Herrera Cabañas, Croma House, Licornio, Librería Oculta, y donde quiera que me escuchen, apoyen los espacios de regeneración comunitaria en sus localidades. No sean como el gobierno de Hidalgo, que pretende arrebatarnos el edificio que actualmente ocupa la Fundación Arturo Herrera Cabañas. Y aprovecho, recordemos que aceptar nuestros errores, pedir una disculpa y buscar enmendar ya no es señal de debilidad. Al contrario, da credibilidad y muestra respeto. En suma, cuidemos estos espacios porque son semilleros de valores que se están perdiendo. Y porque la autogestión no es sencilla. Quienes la hacen posible cargan con un inmenso trabajo que la mayoría de las veces pasa desapercibido. En fin, en el episodio anterior les conté que esta serie trata del año, de una recapitulación del año en que dejé de fumar.
Hoy espero que hayan podido ver lo que hay detrás de un cigarro o de cualquier vicio. No solo tiene que ver con la voluntad individual, sino también la carga del peso de un entorno. Y bueno, esa es mi experiencia. Me ha enseñado que nadie se transforma completamente en la soledad. Detrás de cada logro, sea pequeño, sea grande, hay colectividad. La comunidad y nuestro entorno marca nuestro desarrollo como seres humanos para bien o para mal. Y cuando una comunidad decide encender la chispa en alguien agotado por el sistema, esa chispa puede convertirse en el fuego de verdadera transformación. Así que gracias Resident, gracias Mafer, Nico, Ale, Cari, Ilse, Fer y todas las personas que hicieron posible la residencia. Hasta siempre Residencia y larga vida a Resident. Nos vemos en el próximo episodio de Crónicas de una mente inquieta, porque aún queda mucho que contarles. Mientras tanto, síganme en todas mis redes. Me encuentran como Sandra Ile.